Hola profes, buenas tardes. El primer trozo de carne del punto 1 va a ser cocinado en un medio húmedo y en un método hervido. Muchas gracias. El primer trozo de carne con un peso neto de 158 gramos va a ser cocinado en un medio húmedo con un método hervido. Una vez que la temperatura ronda entre los 95 y 100 grados centígrados, que es la temperatura ideal para este método, se aplica la carne. Es preferible que el agua esté a esta temperatura para así evitar grandes pérdidas de nutrientes. Pasados aproximadamente unos 10 minutos de cocción, vemos que la mioglobina pasa a hemocromo. Esto porque la globina se desnaturaliza por acción de una temperatura que pasa a los 80 grados centígrados y toma este color pardo claro. Pasados aproximadamente 22 minutos de cocción, no podemos visualizar grandes cambios que se diferencien del anterior, pero vemos más grasa en el medio. Aproximadamente a los 40-42 minutos retiramos la carne de cocción y obtenemos un peso cocido de 91 gramos. Como sabemos, la carne pierde sustancias solubles por disolución y agua por retracción. Tenemos pérdida de sustancias nitrogenadas, la carne tiene pérdida de sabor por pérdida de purinas, pérdida de algunos minerales, proteínas solubles. Fue muy bueno haber arrancado de agua hervida, esto porque tenemos menos pérdidas de compuestos solubles. Esto también porque las proteínas superficiales coagulan muy rápido, reduciendo la acción disolvente del agua. Para el tejido conectivo, la alta temperatura es favorable para el ablandamiento y para la transformación del colágeno en gelatina, más aún porque sabemos que arriba de los 80 grados centígrados esta es muy rápida. Entonces la carne pierde consistencia. Se empleó mucha agua y una alta temperatura para poder controlar la temperatura y que ésta se encuentre ubicada entre 95 y 100 grados centígrados. En este medio no se utilizó la adición de ninguna sustancia que pudiera contrarrestar los efectos de este tipo de cocción. Es decir, no se le agregó sal, no se agregó aceite, ninguna sustancia parecida. Hola profes, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Jaurilac y el siguiente trozo de carne va a ser cocinado en un medio seco, a la plancha. El trozo de carne tiene un peso neto de 252 gramos. Luego procedemos a dejarlo en el sartén, que esté caliente, ya con un mínimo agregado de aceite, sin adición de sal u otras sustancias. Y procedemos a cocinarlo. Aproximadamente 5 minutos después damos vuelta, la primera vuelta, y ya vemos una decoloración, un color pardo claro. Esto se debe a que ya que la mioglobina pasa a hemocromo, esto porque la globina se desnaturaliza como resultado de una cocción, o sea, acción del calor. Aproximadamente a los 6-7 minutos de cocción vemos que hay grasa en el medio, esto por acción del calor. Ya aproximadamente en la sexta-séptima vuelta empezamos a ver esta costra que se va formando, que es nuestro objetivo, que a esta denominamos la reacción de Maillard. Y aproximadamente a los 20 minutos pasamos a retirar la carne. Una vez que esta ya está cocida, tuvo una buena formación de costra, este color característico dorado que se denomina. Como podemos observar, tenemos una pérdida de peso, tenemos un peso cocido de 163 gramos. Esta pérdida se debe a que en este tipo de cocción tenemos una pérdida de agua por evaporación, tenemos pérdida de ciertos nutrientes, no tanto ya que, como sabemos, la formación de costra ayuda a que se mantenga concentrado este jugo, es decir, no tenemos pérdida de purinas, el sabor es más rico. No tenemos tanta pérdida de proteínas, tenemos un color rojo medio pardo al final, encontramos un tejido conectivo duro, una notable pérdida de peso por grasa y por agua. Hola profe, ¿qué tal? Yo soy Claudio Jaurilac y la receta que voy a hacer hoy es el trozo de carne en un medio mixto.
y elegí guisado. Tenemos un peso neto de la carne de 192 gramos. En el mismo, como primer paso, tenemos que sellar la carne para así formar esta costra. Esto lo hacemos en un sartén con un agregado mínimo de aceite, sin adición de sal. Cocinamos la misma hasta que se empiece a formar o a visualizar la formación de costra, que sería la reacción de Maillard. Vemos una clara cambio de color, esto porque la globina se naturaliza como resultado de la acción de calor, tomando un color pardo muy claro. En la plancha la carne se cocinó por aproximadamente 5 minutos, solamente fue para darle la formación de costra. Esta formación de costra se hace para así lograr una mayor concentración de jugo, es decir, que haya más nutrientes, haya muchísimas menores pérdidas de proteínas, minerales, un montón de nutrientes. Una vez que la misma tuvo su formación de costra, la pasamos a una olla con verduras, que en este caso yo agregué papas, zanahorias, cebolla, para que se siga cocinando. Agregamos agua hasta que tape a una elevada temperatura. Como podemos observar, hay una temperatura de 99 grados centígrados, ideal, ya que se debe trabajar entre 95 y 100 grados cuando hay un método de hervido. Aproximadamente a los 14 minutos de cocción, luego de haber agregado la carne, agregamos los fideos y cocinamos hasta que esté listo. Y aproximadamente a los 42 minutos el guiso ya estaba hecho. Como podemos observar, tenemos una pérdida de peso. Esto es porque tenemos pérdida de sustancias solubles. No tantas pérdidas si solo hubiese sido un método hervido. Esto pasa porque gracias a la formación de costra evitamos que se pierda en gran cantidad. En esta combinación de medio seco y húmedo, la finalidad es aprovechar las ventajas de los procedimientos. El medio seco permite la formación de costra para la retención de jugos y el medio húmedo permite el ablandamiento de la carne. Hola, soy Mateo y voy a hacer la salsa bechamel y la salsa mayonesa. Voy a pesar los ingredientes que voy a usar en esta balanza. Primero peso 10 gramos de harina. Después peso 10 gramos de manteca. Y por último 250 mililitros de leche. Son un poco más de gramos porque tuve en cuenta la densidad de esta. Me voy a ayudar de este batidor, de esta cuchara de madera y de esta olla. Agrego la manteca en la olla para fundirla. En unos pocos segundos la manteca ya se funde. Después agrego la harina para de esta manera formar el roux. Esto lo consigo a partir de un proceso de unión que es el mezclado. Dejo el roux enfriar y pongo a hervir la leche. Una vez que la leche hirvió, la vertí en la olla que contiene el roux frío. Al formar el roux, los granos de almidón de la harina se dispersan en la manteca, lo que disminuye la probabilidad de que se formen grumos a la hora de agregar la leche caliente. Después de agregar la leche, revolví con un batidor y continué cocinando a fuego medio. Una vez que hirvió, trabajé con cuchara de madera, agregué los condimentos y cociné por 2 minutos más. En este punto, la salsa bechamel se va espesando porque llegamos a la temperatura de gelatinización del almidón.
El almidón gelatiniza cuando se hidrata y alcanza una temperatura que ronde los 60 y 70 grados centígrados. Este es el resultado final. La salsa bechamel se clasifica como una salsa no emulsionada, del tipo blanca. Es considerada también como una salsa madre, ya que a partir de esta se pueden elaborar otros tipos de salsa. El agente de espesamiento es el roux, que se forma por la mezcla de harina y un lípido, que en este caso es la manteca. Estos son sometidos a calor y luego dispersados en la fase líquida. Como el líquido es la leche, se denomina bechamel. Justamente entonces, las partes que la componen son una fase líquida, constituida por la leche, y un agente espesante, que es el roux, más específicamente el almidón de la harina. Voy a usar una yema de huevo, 250 centímetros cúbicos de aceite, 30 centímetros cúbicos de jugo de limón y voy a hacer uso de este bowl de metal. Empiezo por romper el huevo, es decir, llevo a cabo el cascado de este y también el decantado de la clara del huevo e introduzco la yema en el bowl. Después agrego el jugo de limón. Y por último la sal y pimienta. Ahora lo que hago es verter el aceite en forma de hilo a la vez que comienzo a batir. Esto con el objetivo de que no se corte la mayonesa. Al batir, el aceite se va a ir dispersando en pequeñas gotas dentro de la fase acuosa del huevo por agitación. El emulsionante va a ir rodeando estas gotas hasta dejarlas suspendidas en la fase acuosa. De esta manera se forma una emulsión estable y es por esto que se espesa la mezcla. A este espesamiento también contribuye la desnaturalización que pueda darse de ciertas proteínas de la yema del huevo. Después de un tiempo se puede observar que se va consiguiendo la consistencia deseada. Este es el resultado final. La salsa mayonesa se clasifica como una salsa emulsionada con huevo y fría. La mayonesa es una emulsión, y las emulsiones son dispersiones de líquidos no miscibles entre sí. En este caso se trata de una emulsión de aceite en agua. La salsa mayonesa se compone de una fase líquida, en donde se destaca el aceite, que constituye la fase discontinua o dispersa de la emulsión. El segundo componente es el agente espesante. En este caso, el agente espesante es la lecitina de la yema del huevo, que actúa como emulsionante, formando micelas y evitando la unión de la fase discontinua, es decir, evitando la unión del aceite. Hola, mi nombre es Eliana, estoy cursando la materia Técnicas Culinarias y voy a estar realizando el punto número 3 del trabajo práctico número 1. Bueno, de este lado tenemos todos los ingredientes que se van a utilizar para hacer el fondo claro de ave. Acá tenemos la carcasa de pollo, el vino blanco, tenemos para armar el bouquet garni, que están todas las hierbas, perejil, albahaca, romero, laurel, y tenemos las hojas de puerro, está el puerro, la cebolla y la zanahoria.
las papas fritas. Los ingredientes utilizados fueron una pata muslo, una zanahoria, una cebolla, un ajo y aceite en cantidad necesaria. Corté las verduras en cubos y luego las coloqué en la olla a fuego lento. Una vez colocadas las verduras, le agregué aceite hasta que estas se vean todas cubiertas. Controlé que la temperatura no superara los 60 grados Celsius. Y cuando la temperatura llegó más o menos a los 40 grados Celsius, decidí agregar la presa de pollo que había cortado con anterioridad y separado en pata y muslo. Agregué la pata y el muslo a la olla. Y le agregué aceite hasta que todos los ingredientes se vean cubiertos. Se me terminó la botella de aceite, por lo que tuve que ir a buscar una nueva y agregarle más para lograr que el pollo esté cubierto por completo. Fui controlando la temperatura a lo largo de todo el procedimiento, intentando que esto no superara los 60 grados Celsius como la receta indica, pero fue bastante difícil. Incluso, por momentos, tuve que sacar la olla del fuego. Debido a las bajas temperaturas empleadas, el procedimiento demoró 85 minutos. Este es el resultado final. Quedó muy rico, pero para mi gusto, demasiado aceitoso. Los ingredientes que usé fueron 200 gramos de papa y 1 litro de aceite. Primero pelé y lavé todas las papas y luego comencé a cortar 100 gramos de papas tipo españolas, intentando que todas sean más o menos del mismo tamaño. Después corté 100 gramos de papas bastón, tratando de que tengan un peso similar a las papas españolas. Cada unidad de papa española pesaba aproximadamente 12 gramos y el conjunto de ellas 101 gramos. En cuanto a las papas bastón, pesaban aproximadamente 11 gramos y el conjunto de ellas 102 gramos. El recipiente en el que realicé la fritura pesaba 375 gramos. Eliminé el peso del recipiente y agregué aceite hasta llegar a los 500 gramos. Luego lo coloqué al fuego. Controlé la temperatura del aceite y una vez que llegó a los 190 grados comencé a agregar las papas españolas. Una vez agregadas las papas, la temperatura del aceite había disminuido, por lo que tuve que subir el fuego hasta lograr que este volviera a los 190 grados Celsius. Una vez cerca de los 190 grados Celsius, bajé el fuego para que así el aceite se mantuviese en esa temperatura y no subiera demasiado por encima. De esta forma, el aceite se mantuvo durante toda la cocción alrededor de los 190 grados. Las 3 servilletas que usaría a continuación pesaban 4 gramos. Una vez doradas las papas, apagué el fuego y comencé a retirarlas. Las aparté de la hornalla caliente y las coloqué en un plato con 2 de las 3 servilletas pesadas con anterioridad. Creo que utilizar un utensilio de plástico no fue la mejor idea, pero lamentablemente no tenía otro. Una vez retiradas todas las papas del aceite, comencé a secarlas con una servilleta para sacarle todo el excedente de aceite que les pudiese quedar. Pesé las 3 servilletas con el aceite excedente y ahora estas pesaban 6 gramos. Una vez fría la olla con el aceite sobrante, la pesé para al finalizar poder calcular el porcentaje de absorción. Eliminé el peso de la olla con una de las opciones que figura en la balanza y luego agregué 500 gramos de aceite para la segunda cocción.
Nuevamente puse la olla al fuego y cuando el aceite llegó a los 190 grados agregué las papas bastón. Al igual que en la cocción anterior, al agregar las papas, la temperatura del aceite se vio disminuida, por lo que tuve que aumentar el fuego hasta que este recuperara los 190 grados Celsius. Las 3 servilletas utilizadas en esta segunda cocción también pesaron 4 gramos. Cuando las papas se doraron, apagué el fuego y comencé a colocarlas en un plato con 2 de las 3 servilletas pesadas, nuevamente utilizando el utensilio de plástico. Sequé las papas con la servilleta sobrante para retirarles el excedente de aceite. Pesé las servilletas utilizadas y estas pesaron 5 gramos, por lo que absorbieron 1 gramo de aceite. Pesé la olla con el aceite sobrante. Para dar por finalizada la receta, calculé el porcentaje de aceite absorbido por cada tipo de papa. Para ello, antes tuve que calcular el peso del aceite sobrante, sumando el peso de la olla que usé, con el aceite sobrante en ella, más el peso de las servilletas ya usadas, y a ese resultado le resté el peso de la olla vacía y el peso de las servilletas inicialmente, sin haberse usado. Luego sí pasé a calcular el porcentaje de aceite absorbido, restándole al peso inicial del aceite utilizado, que en este caso fueron 500 gramos en ambos casos, el peso del aceite sobrante que calculé con el cálculo anterior. Luego dividí el resultado por el peso neto del alimento crudo y para transformarlo en porcentaje, a todo este resultado lo multipliqué por 100. Realizando estas cuentas obtuve que el porcentaje de aceite absorbido en las papas españolas fue de 3,96 y en las papas bastón de 14,7. A continuación voy a dejar unas imágenes en las que aparecen estos mismos cálculos con los valores correspondientes.